pues estamos aquí nuevamente, dando gracias a Dios por ese tiempo, a pesar de la pandemia, a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, de las luchas. Y a mí me gustaría dar gracias a Dios por ese tiempo. Me gustaría que la pastora, hermana Alejandra, pasara aquí al frente. Dice la Biblia, da honra a quien honra merece, y hay pocos varones que han seguido al pie del cañón, como dicen, sirviendo a Dios, dando la cara al frente de la batalla. Y hay mujeres que, aunque no se les reconoce como pastoras, están ahí, como Débora, como la reina Esther, y pues a mí me gustaría reconocer y dar gracias a Dios por la vida de mi hermana Alejandra y pedirle que ella haga una oración para que el Señor guíe este mensaje, que llegue a las personas que tienen que llegar. Amén. Bendito Dios y Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. En esta hora estamos aquí reunidos en tu nombre para darte honra, gloria, adoración, alabanza. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, el amado, el deseado de nuestro corazón. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Entrónate, Señor, en este lugar, en esta ciudad, en este país, en la casa de Judá, en la casa de Efraín, hasta lo último de la tierra, Señor. Sé tú glorificándote en estos tiempos difíciles, en el principio de dolores, Señor. Estamos recorriendo las páginas del Apocalipsis y te pedimos en esta hora que seamos esforzados y valientes, varones y varonas de poder, de valor, que seas tú glorificándote en nuestras vidas, en nuestros hijos, en esta nación, Señor. Te pedimos por la paz de Jerusalén, ponemos delante de ti la vida del pastor Alberto Montalvo, bendícelo, guárdalo, levántalo, ayúdalo, glorifícate y magnifícate en él, en su entrada, en su salida, y en esta hora, Señor, que tu visión sea en su visión, que tu boca sea en su boca, para dar el mensaje que tú traes a este monte Sión. Te damos gracias por su vida en el nombre de Yahshua Mashiach. Amén y amén. 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 Pues en esta tarde a mí me gustaría hablar del segundo mandamiento. Primeramente vamos a Mateo 22, que mandamientos en la Biblia hay muchos, y a veces hasta se hacen bromas, se hacen chistes, ¿no? de tantos mandamientos y mandamientos y mandamientos que hay en la Biblia, pero vamos a los evangelios. Yo siempre he dicho que en este tiempo de gracia tenemos que empezar por los evangelios. Aunque Génesis es el principio, sí tenemos que pasar por ahí, pero tenemos que entender el mensaje del Señor Jesús. Tenemos que conocer las palabras que Él dijo, porque todo el resto de la Biblia, aunque son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, yo creo que de alguna manera no se comparan a las propias mismas palabras del Señor Jesús. Entonces, Mateo 22, versos 34 a 40. Entonces, si me siguen con su vista, dice así, desde el verso 34, Mateo capítulo 22. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y también si vamos a Marcos capítulo 12, del verso 28 al 31, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mi pregunta sería, ¿qué es amar al prójimo como a uno mismo? Para empezar, a veces no sabemos lo que es amarse a uno mismo. Entonces, eh, podríamos preguntar, ¿no? Y tal vez cada quien tendría un concepto diferente de cómo ama uno a la gente, pero de hecho también hay muchos niveles, tipos de amor. Pero yo lo que entiendo de lo que he leído en la Biblia es que amar al prójimo significa aceptar, respetar y ponerse en el lugar de esa persona, tal como Jesucristo nos ha aceptado, nos ha dado una posición privilegiada y se ha puesto en la cruz en nuestro lugar. Dios, para empezar, no quiere que estemos peleando con la gente, porque muchos dicen, es que yo porque me quiero, porque valgo, a mí no me la hacen, a mí quien me la hace me la pagan, ¿no? O quien dice algo de mí, si dice mentiras, o sea, no, yo me doy mi valor y yo voy a aclarar las cosas y yo voy a decir. Y ese no es el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. Él, ¿qué dice? Que Él enmudeció, no abrió su boca. Él pagó por nuestros pecados, fue a la cruz, sabiendo que Él era inocente, sabiendo que las acusaciones eran falsas, pero sabiendo que Él lo hacía por nosotros, por amor a nosotros. ¿No? Eso es amar al prójimo. Dice también en otra parte de la Escritura, no hay mayor amor que este, que uno de la vida por sus amigos. Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces Él no quiere que estemos peleando con la gente, discutiendo, compitiendo, sino más bien, o señalando, sino más bien aceptando. Marcos 9:50. ¿Qué dice Marcos 9:50? Son palabras del Señor Jesús. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces Dios quiere que amemos a todos sin excepción, porque así es el amor de Dios, sin discriminación. Romanos 12:14-21, rápidamente, que dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes, o sea, juntos entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en su propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aleluya. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vemos que la perspectiva, la forma, el modelo en que Dios nos pide a través del Señor Jesucristo, que nos fue ejemplo en todo, la forma que Él nos dice que debemos de conducirnos hacia los demás, es muy clara, es una forma de desprendimiento, es una forma donde le entregamos todo al Señor, le ponemos todo en sus manos y renunciamos a nuestro ego, renunciamos a nuestro derecho, renunciamos a nuestro, sí, Él nos ha dado libertad, nos ha dado la capacidad de decidir al libre albedrío, pero ¿para qué? Para que voluntariamente vengamos a Él también y le entreguemos todo, ¿verdad? ¿Por qué Dios no nos pide que simplemente lo amemos a Él y ya?
¿Por qué no dijo ahí, primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, a nuestro prójimo? Ya es como que, si son malos como el profeta Jonás, ¿no? Que el profeta Jonás, ¿qué hizo? Se fue en dirección contraria y Dios le dijo, ve a Nínive, ve y predica para que se arrepientan, porque si no los voy a destruir. Y que levanta así. ¿Y qué dijo el profeta Jonás? Desobedece. Yo creo que pensó, se lo merece. Ay, Señor, tú has visto todo lo que me han hecho, mínimo es que los castigues, mínimo es que les des una, como dicen, una cucharada de su propio chocolate, dicen, ¿no? O sea, es la manera de pensar del ser humano, la manera emocional, a veces de nuestro corazón, por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de hermano la vida. Y que más dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces, no siempre hay que seguir el corazón. El corazón que tenemos que seguir y buscar es el corazón de Dios, no el nuestro. Entonces, ¿por qué quiere Dios que además de amarlo a Él, amemos al prójimo? Porque Él quiere que su amor sea evidente y real en nuestras vidas. Al reflejar ese amor hacia el prójimo, es cuando damos fruto, testificando con palabras y acciones del amor que recibimos de Él. Primera de Juan, capítulo 4, versos 11 al 21. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Así que son cosas que van de la mano. Si amamos a Dios, amamos al prójimo. Pero también si servimos al prójimo, servimos a Dios. Es algo que también nos dice la Biblia en Mateo 25. Otra vez el Señor Jesús hablándonos directamente. Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Sí. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te descubrimos, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Con ese texto tal vez podremos pensar que Dios es ahora malo, es cruel, ¿por qué no les dio otra oportunidad? Pero hay una parte en la Biblia que dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué quiere decir? Que no son tan pesados. Cuando hacemos todo lo que hacemos en el amor de Dios. Es difícil seguir una ley, es difícil seguir un mandamiento si lo hacemos por mero protocolo, por mera religiosidad, por obligación. Es como a los hijos, ¿no? Como a los niñitos. Aquí esta criatura yo la veo y si algo he aprendido yo es que a los niños no se les puede simplemente dar órdenes y decirles, haces esto, lo haces. Los niños más que obedecer, imitan y hacen las cosas de corazón, por impulso, por convicción propia. Entonces, Dios quiere trabajar en nuestros corazones de esa manera, que le amemos, que le sirvamos, que le obedezcamos de todo corazón. Con un corazón sincero, sin hipocresías, no como los fariseos o religiosos de su época con los que estuvo discutiendo y que de hecho fueron los que lo crucificaron, fueron los que incitaron a la multitud para que sean los escribas, los sacerdotes de esa época. Eran de la ley. Sí, entonces, Marcos 10, 42 al 45, que dice que Jesús, llamándolos, les habló diciendo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ahí nos está poniendo Dios mismo el ejemplo con la persona del Señor Jesucristo. El Señor envía a su Hijo, envía parte de Él. El Jesucristo es el Verbo encarnado. Eso lo podemos ver en el principio del Evangelio de Juan, capítulo 1. Ahí nos explica quién es Jesús, que Dios es Jesús, que Jesús es uno con el Padre, que Jesús estaba ya en el momento de la creación. Claro, no tenía un cuerpo humano, pero Él simplemente se encarnó para hacernos ejemplo de todo. Entonces, uno de esos propósitos era mostrarnos cómo Él vino a servir para que nosotros pudiéramos ver ese tipo de amor servicial y reflejar también hacia el prójimo. Dios es justo y nos bendice cuando bendecimos a otros, en especial al pobre. Dios no nada más nos pide algo por exigirnos, por ponerse por encima de nosotros como capataz, como muchos gobernantes de aquí, ¿no?
tener a todos los demás ahí abajo, pisoteándolos o haciéndolos menos. Él quiere que al nosotros actuar como Él nos pide, Él quiere bendecirnos. Y de hecho hay una parte en Proverbios 19:17 que dice que a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Yo podría contarles, por ejemplo, de mi hermana. Tengo 3 hermanas y mi hermana menor, ella enviudó hace un par de años y se quedó en una situación muy difícil. Tuvo que mudarse a la ciudad yo estaba ya viviendo en la Ciudad de México, ya vino a la Ciudad de México. Y al principio a mí se me hace muy difícil porque yo decía, ay, pues como decía una vecina por ahí que gritaba, apenas si puedo con mi alma, gritaba ella, ¿no? Entonces peleaba con sus hijos y su familia y todo y así. Yo no me peleaba tal vez con alguien en ese sentido, pero yo le decía a Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Si apenas si puedo con mi alma, apenas si puedo, apenas si puedo con mis gastos, con mis necesidades. Y yo dije, no, Señor, tu palabra, si algo nos pone bien en claro, es que ayudemos al pobre, que ayudemos a la viuda, que ayudemos al huérfano. Y en mi propia familia hay una viuda y huérfano significa alguien, orfanos es una palabra que implica a alguien que tiene una necesidad básica, sea que nada más le falte el papá o que nada más le falte la mamá o que no tenga el alimento, el sustento necesario, básico para sobrevivir. Esa persona, esa criatura ya es un huérfano, son orfanos. Entonces, yo les puedo de verdad decir que cuando yo iba a la tienda, cuando yo iba al supermercado, a la farmacia, a comprar algo para los niños, el Señor me multiplicaba el dinero y a veces me sorprendía yo porque entraba a la recaudería, a la verdulería y compraba algo y me regalaban más cosas. Y yo decía, pero ¿cómo saben ellos, no? Y, y, y ahí iba yo a otro lugar también y me decía, no, que está al 2 por 1. Porque me entregaban más mercancía de la que yo estaba pagando y yo me quedaba así como, a veces me entregaban incluso más dinero, más cambio del que tenían que, y ahí sí yo decía, oiga, está mal su cambio, pero como que la gente hacía algo por darme más cosas. Entonces, yo me di cuenta en un momento dado que no era por mí, que era Dios obrando en la gente, tocando los corazones. Y de verdad que Dios permite situaciones que nosotros no entendemos. Mi sobrino gritaba, yo recuerdo un año entero, gritaba, ¿por qué se fue mi papá? ¿Por qué se fue si estábamos todos bien? Y entonces yo vi una situación, un cuadro muy difícil, muy doloroso para mi familia, pero lo que sí es que yo fui entendiendo muchas cosas. Dios permite situaciones donde nosotros no podemos hacer nada para Él mostrarnos, para Él poder mostrarnos su poder sobrenatural. Donde ya nosotros no podemos hacer más es donde Dios empieza a actuar. También Dios permite situaciones difíciles para formar nuestro carácter. Él no está tan interesado en que estemos cómodos, porque para eso hay, no voy a decir quién, pero hay otro que ofrece muchas riquezas, fama, comodidades. Y Dios, claro que nos quiere bendecir, dice que sus pensamientos para con nosotros son pensamientos de paz, Él quiere pensamientos de bienestar, Él quiere que prosperemos, quiere que incluso que estudiemos, que seamos sabios, que le pidamos a Él sabiduría. Pero lo que más le interesa es que forjemos nuestro carácter. ¿Para qué? Para madurar y para crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y es algo muy difícil. Y es algo que nos va a tomar tal vez toda una vida. Es un proceso de vida. Sí, entonces Él permite situaciones para enseñarnos a depender de Él. Para que veamos que por nuestras propias fuerzas no podemos. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Dios, de Israel? Primeramente 400 años en cautiverio en Egipto. Salen 40 años dando vueltas en el desierto. Entonces,
a veces no aprendemos la lección rápido, pero a veces no es de que aprendamos la lección así, sino que Dios tiene un propósito eterno y nuestros tiempos no son nada en comparación a los tiempos de Dios. A veces sentimos que no avanzamos y me voy a oír chistoso con lo que voy a decir, pero por ahí, y no es un libro de la Biblia, de Don Quijote. ¿Qué le decía uno al otro? Estaba Sancho y Quijote. Sancho le decía, Quijote, los perros ladran. ¿Y qué le responde? Es porque estamos avanzando. Entonces, muchas veces la vida del cristiano es así, va a haber obstáculos, va a haber críticas, va a haber desánimo en nosotros, porque tal vez la gente de la que esperamos que nos apoye no nos apoya, y va a haber mucha adversidad, pero justamente eso hace que nosotros dependamos de Dios. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, bienaventurado aquel que pone su confianza en el Señor. Entonces, yo recuerdo otro testimonio de una tía que para mí fue muy inspirador porque en un momento dado yo estaba en una situación muy, pero muy difícil en otra ciudad y de verdad que hablando de todo el mundo en ese momento estaba, yo sentía que me había dado la espalda, estaba en mi contra. Y yo no sabía qué hacer, yo decía, Señor, pues tengo que hablar, tengo que defenderme, tengo que decir lo que me están haciendo. Pero llegó un momento en el que alguien, una tía que estaba muriendo, estaba en sus últimos días, me dio un ejemplo, me compartió algo que me ayudó a poder entender la manera que Dios me estaba pidiendo que yo aplicara, ¿no? en ese momento. Primera Tesalonicenses 5, 15 al 18 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esa tía? Yo recuerdo que ella tuvo mucho tiempo de preparación para el seminario bíblico y pues aparentemente ya había cumplido todo. Pero yo nunca la vi, o sea, aunque ella tenía un corazón, yo veía un corazón como que de servicio para con Dios, nunca la vi tan fortalecida y tan dirigida, tan guiada por Dios, por el Espíritu Santo, hasta los últimos días de su vida. Ella estaba ya en su lecho de muerte, estaba en Estados Unidos, yo estaba acá en México, y entonces hablamos por teléfono. Ella no me platicó de su dolor, no me platicó su situación, sus problemas, tal vez estaba dejando deudas, tal vez estaba teniendo mucho trabajo para poder despedirse de sus hijos. Sabía que ya iba a morir, estaba desahuciada, y entonces ella simplemente me preguntó, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? Me dijo, ¿me permites hacer una oración por ti? Ha sido una de las oraciones más hermosas que yo he escuchado en mi vida, de verdad. Yo nunca imaginé que una persona muriendo, sufriendo, con un dolor incontenible, pudiera ignorar todo eso y ponerse en mi lugar, porque sabía mi situación, y preguntarme, ¿cómo estás? Déjame orar por ti. Fue algo que me marcó, realmente que marcó mi vida, que marcó mi corazón, porque yo dije, ese es el amor de Dios. El no estar pensando en uno mismo, en el ponerse en el lugar de los demás, aún en la puerta de aún en su dolor, aún en su lecho de muerte,
no habló de lo que ella sentía, fue lo que hizo el Señor Jesús. Y de verdad que yo lloré muchas horas, yo le agradecí a Dios y aprendí que esas situaciones nos enseñan a vivir, no solamente a creer o a practicar el amor de Dios, sino a vivir, a experimentar el amor de Dios. Creo que no hay otra manera de crecer en la fe. De hecho, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, créanme que hay situaciones, como yo les he dicho, donde yo ya no puedo hacer más. Yo le digo, Señor, yo te entrego esa situación. Puedo contarles un testimonio también de una persona que en un momento dado, yo no me esperaba, pero me hizo la vida tan complicada. Me amenazó, me difamó, me... ¿Tu novia? no, otra persona, Pero valió pero todo. el caso es que después de casi un año, esta persona, de hecho, pues no fue nada gracioso porque eh, esta persona era muy influyente y entonces un día se me acerca y me dice, ¿sabes qué? ¿Puedo hablar contigo? ¿Tienes 5 minutos? Y le dije, sí. Me dice, mira, yo al principio te había amenazado, yo quería destruirte y estuve observándote, espiándote un año, buscando a ver cómo hacerte daño. Y al final quiero darte las gracias porque me di cuenta que no eras la persona que yo pensaba. Dice, de hecho, me recuerdas a mi papá. Así. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque mi papá es cristiano. Y dice, hablas igualito que él, oras igual que él. O sea, yo no sé si puso una cámara o interfirió mi teléfono, pero él dice que les recordaba a su papá. Y la verdad es que yo nunca le tuve rencor, nunca le tuve odio. Para mí fue una situación bien difícil, muy, muy complicada, pero ¿qué pasó? Que en el momento en que yo pude acusarlo, que yo pude decir algo en contra de él, decidí no hacer nada. Decidí, igual como lo que mi tía que no habló de su dolor, como el Señor Jesús que no se quejó, que no hizo más en contra de sus enemigos. Simplemente yo le dije, Señor, Dios mío, te entrego esa situación. Cuando yo lo pude acusar, no lo acusé. Yo le dije frente a otras personas que era un malentendido, que yo no tenía nada en contra de él. Y Dios fue orando en su corazón. Entonces, yo pude tener paz al final, no solamente porque yo estuviera tranquilo dentro de mi conciencia, sino porque Dios puso en paz a mis enemigos. Él tomó control. ¿Cuál es el beneficio de amar, de perdonar y de incluso bendecir a nuestros enemigos? Justamente es es la paz que Dios nos da a cambio. Dice Proverbios 16:7 que cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aún a nuestros enemigos hace que estén en paz con nosotros. Y eso fue lo que sucedió. Hay cosas que no son negociables. El amor de Dios es gratuito, es por gracia. Eso creo que podemos verlo, es evidente. El perdón de Dios también está ahí. Pero hay algo que sí tiene un requisito. La paz se tiene que merecer. Y parecería como difícil de creer porque si Dios nos da amor y nos da perdón, ¿por qué no nos da paz? Simplemente de la misma manera. Si vamos a Mateo 10, del 11 al 13, vamos a entender esto. Mateo 10, del 11 al 13. Más
En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Los judíos saludan muchas veces Shalom, que significa paz. Entonces, en esta época, el Señor Jesús está usando estas palabras, este ejemplo, porque pues, muchas veces tal vez llegaban y decían Shalom, paz, pero realmente esa paz no cobraba vida, no se hacía efectiva en ese lugar si la gente era indigna. Entonces, ahí sí, cuando nosotros amamos y perdonamos a nuestros enemigos, a nuestro prójimo, esa es la única manera en la que podemos tener paz. Porque además el Espíritu Santo es el que obra en nosotros, en nuestros corazones, el que nos enseña todas las cosas. Y aunque la paz es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿qué sucede? También es el mismo Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Él nos va a inquietar, no nos va a dejar en paz si estamos odiando, si estamos en contra de alguien, si tenemos falta de perdón, si tenemos rencor. Ahora sí que la paz sí nos va a costar. El amor de Dios no nos cuesta, el perdón de Dios no nos cuesta, pero la paz de Dios, y eso es algo que nadie nos dice. Muchos te dicen, es que si tú perdonas, pues te desatas, te liberas de la otra persona, ¿no? Y es verdad, pero nadie te dice que si tú no perdonas no vas a tener paz. Entonces, me gustaría concluir con un texto más que está en Juan, capítulo 14, versos 15 al 27. Juan 14, ¿qué? 14, 15 al 27. 14. Está un poquito extenso, pero voy a tratar de leerlo rápida y claramente. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, el Señor nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es el segundo mandamiento. Y es un mandamiento a nuestro enemigo, a nuestro prójimo. Dice que bendigamos a los que nos maldicen. Entonces, Nada fácil. no es fácil, pero Él, ¿por qué nos pide esto? Porque Él quiere bendecirnos. Él quiere darnos de su paz, Él quiere darnos muchas cosas, como la salvación. No es que la salvación dependa de que si yo perdono o no perdono.
pero simplemente la salvación fue justamente eso. Él tomó nuestro lugar en la cruz, el Señor Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz siendo inocente. Entonces, si nosotros entendemos ese amor, ese mensaje de la cruz, que Él tomó nuestro lugar, nosotros tenemos que ponernos en el lugar de la gente, de nuestros enemigos, sea quien sea, así como Dios nos amó siendo nosotros enemigos de Dios, así nos llama la Biblia, que en otro tiempo éramos enemigos de Dios y ahora somos sus amigos. Hay otro verso que ya no voy a leer, pero ya no vamos a buscar aquí, pero dice que dice el Señor Jesús, ya no llamaré siervos, ya no les llamaré siervos, sino amigos, amigos de Dios. Entonces, a mí me gustaría concluir con esto, que no hay más que añadir a la palabra de Dios. Simplemente es su palabra, es infinita. De hecho, al final de los evangelios hay una parte que dice que el Señor Jesús hizo muchas otras cosas, muchas señales, milagros, pero que no están escritas porque no había tiempo ni espacio para escribirlas ahí. Entonces, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amar al prójimo como a uno mismo. Es muy importante que nos veamos esto en nuestro corazón, que no hay mayor mandamiento que estos, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Es de esta manera la única forma en la que podemos cumplir la ley y los profetas. Me gustaría si la hermana Alejandra pudiera pasar nuevamente, hacer una breve oración y pedirle, Señor, gracias por lo que tú me has hablado, pero sígueme hablando, sigue obrando en mi vida, porque ciertamente no sabemos a veces amar, no sabemos eh, expresar eso, comunicar eso que Dios nos ha dado. Sin embargo, que el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer, porque viene a nosotros. Amén. Sí, Señor, te bendecimos y te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, el amado, el deseado de nuestro corazón. Y así como te deseamos, Señor, dice tu palabra que debemos perdonar como perdonar a nuestros enemigos, Señor. Y te pedimos en esta hora, Señor, que el perdón que tú derramaste para con nosotros en el madero, también nosotros podamos darlo, Señor, al estar contigo en tu presencia, que el fuego del altar sea sobre de nosotros, sobre de nuestras vidas, para consumir toda maldad, toda iniquidad, para consumir toda falta de perdón, todo rencor, para que nosotros podamos alabarte, exaltarte, adorarte en espíritu y en verdad, y que podamos, Señor, perdonar a otros como tú nos has perdonado, Señor. Que perdonemos a nuestros deudores. Te pedimos en esta hora cumplir con tu ley, cumplir con tu Torah, cumplir con tu instrucción, que dice que la ley se cumple en el amor. Amar a Dios por sobre de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres digno. Te pedimos que tu corazón esté en nuestro corazón para poder perdonar con ese corazón a un herido que fue traspasado por nuestras maldades, por nuestras iniquidades. Te pedimos, Señor, en esta hora, que aunque nuestro corazón sea traspasado, Señor, todas esas heridas sean, Señor, quitadas por medio de tu amor, por medio de tu sanidad, por medio de tu salvación, por medio de tu bendición, por medio de esa obra gloriosa, majestuosa, portentosa que tú hiciste en el madero para sanarnos, para salvarnos, para levantarnos, para perdonarnos. Te pedimos que seas tú, Señor, glorificándote en medio de los tiempos. Y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua Mashiach,
Y de la misma forma, Señor, tu bendición sacerdotal sobre tu pueblo, que Yahweh te bendiga y te guarde. Haga Yahweh resplandecer su rostro sobre de ti y te dé de su shalom, te dé de su paz. Amén. Gracias, Señor, por la paz del perdón. Vivifícanos conforme a tu palabra es espíritu y es verdad, en el nombre de Yahshua Mashiach. Amén y amén. 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 Gracias a Dios.